buenos días, hermanos y hermanas. La paz y la gracia de Dios sobreabunde en nuestros corazones. Así que vamos a leer el libro de Ezequiel, capítulo 24, de versos 15 al 18. Ezequiel era sacerdote, también profeta, y profetizó en los días de la deportación a Babilonia. Y Dios trató con él en su soberanía, y también hoy trata contigo y trata conmigo. Capítulo 24, verso 15 al 18, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar. No hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies, y no te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutados. Dice el verso 18: hablé al pueblo por la mañana, y a la tarde murió mi mujer, y a la mañana hice como me fue mandado. Hermano, quiero hablar en esta mañana primeramente de la soberanía de Dios, segundo de la obediencia de Ezequiel, y en tercer lugar quiero hablar del deleite que produce la carne, y en cuarto lugar el deleite que produce el espíritu. Dios le dice a Ezequiel: te voy a quitar de golpe el deleite de tus ojos. Y muchos predicadores dicen que el deleite, bueno, la Biblia aquí lo registra, que el deleite de los ojos de Ezequiel era ¿qué? La mujer. Hay muchos predicadores que dicen que Ezequiel se deleitaba observando a su mujer porque era hermosa. Eso no quiere decir que también ustedes, mujeres, no sean hermosas también. Pero aquí David dice, Ezequiel, en el libro de Ezequiel dice que su esposa era hermosa. Y muchos predicadores dicen que él se fijaba y se quedaba siempre mirando a su mujer porque era tan hermosa. Y en muchas partes vamos a encontrar en el libro de Ezequiel donde Dios le dice: hijo de hombre, profetiza, profetiza. Y es ahí donde se basan muchos predicadores, donde Dios le decía: profetiza la palabra y deja de estar mirando tanto a tu mujer porque en verdad era hermosa. Pero aquí había un propósito. Dios le quita el deleite de sus ojos. No era porque él se deleitaba solamente observándola, sino que Dios en su soberanía quería hablarle al pueblo de lo que le iba a acontecer, y le quería hablar con ejemplo para el Padre. Porque si se lo decía en palabras, no iban a entender lo que Dios iba a hacer al pueblo. La destrucción que ya venía, una destrucción total del pueblo de Babilonia hacia el pueblo de Judá. Pero un propósito de la profecía cumplida es hacer que el mundo sepa quién es Jehová, el Señor. Eso es uno de los propósitos de la profecía cumplida, de toda la profecía que se han cumplido y las que faltan por cumplir.
es un propósito de Dios para que el hombre vea quién es Jehová, nuestro Dios, y para que pueda entender el propósito de Dios. Pero Ezequiel, con obediencia, acató la palabra de Dios, y con obediencia él se humilló. Y en ningún momento en este libro de Ezequiel no vamos a ver a Ezequiel quejándose. No vamos a Ezequiel reclamándole, exigiéndole a Dios: ¿por qué me quitaste la mujer? No vamos a ver a Ezequiel diciendo: es que era mi deleite, era la mujer que yo amaba, ¿por qué me la ha quitado? No, en ningún momento. Él se humilló y obedeció y acató el mandato de Dios bajo su soberanía, porque Dios es un Dios soberano. Pero quiero hablar de deleite en esta parte, y ya miramos lo que es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es cuando tú te sumerges en Él y deja que Él haga su voluntad. Y la obediencia de Ezequiel, y la tuya y la mía, es que Dios ordene en nosotros lo que Él quiera, y que nosotros vamos a estar a su disposición, y que Él sea obrando en nuestra vida, porque Él tiene el total conocimiento y el pleno control absoluto de todas las cosas. Pero quiero entrar en el deleite de la carne, el deleite del mundo. Dice que, es una pequeña anécdota, dice que en una ocasión dos jóvenes se dispusieron a atravesar un río en una barca o en una canoa con remo, y ellos se propusieron atravesar el río en esa canoa con remo, pero se deleitaban, porque a ellos les gustaba, se deleitaban, y cuando se montaron en la barca empezaron a remar, pero como se le hacía muy amena, para ellos era un deleite. Empezaron a remar y pasaron la noche entera remando, y se preguntaban: ¿por qué no podemos pasar el río? ¿Por qué no podemos llegar al final? Pero se entretenían porque les gustaba remar. Y al amanecer se dieron cuenta que la barca estaba anclada, y se echaron la noche entera remando en el mismo sitio, porque era un deleite para ellos. Hermanos, a veces el deleite nos hace a nosotros estar en el mismo sitio siempre. Y como nos gusta y nos deleitamos, la carne nos hace llevar siempre a lo mismo. Y siempre vamos a caer en el mismo error. Como aquellos dos jóvenes, con la barca anclada y remando en el mismo sitio. Dios le dice a Ezequiel: te voy a quitar el deleite de tus ojos. Hermano, es que a veces el deleite de la carne nos hace creer que somos héroes. Vamos a toda pastilla, lo sabemos todo, nadie nos alcanza en el deleite de la carne. Y es tal que llegamos hasta entrar a discusiones, porque el deleite de la carne nos hace estar en el mismo sitio. Y pensamos que vamos a toda velocidad, como el hámster, que está allí en aquella rueda,
Y tú lo ves que se está ejercitando y él va a todas pastillas, pero está en el mismo sitio. Y así nos pasa a nosotros a veces con el deleite de la carne, el deleite de los ojos. Dice el libro de Proverbios que no se cansa el ojo de ver ni el oído de escuchar. Son dos cosas que tenemos encima que no podemos tener control absoluto de ellos. De la única manera que puede tenerlo es cuando tiene los ojos cerrados. Pero si tiene los ojos abiertos, en el momento que suena algo ya están los ojos allí mirando qué es lo que ha caído. Porque son dos cosas que funcionan en conjunto. Tanto el sonido como la vista, y el único que no puede es el ciego, que solamente puede escuchar y tiene que preguntar qué fue lo que pasó. Porque el que tiene la vista bien va a tener siempre dos enemigos, que es el ojo y la vista, a nivel de la carne. La pregunta que yo me hacía, ¿en qué me deleito? Y la pregunta que yo te hago, ¿en qué te deleitas? ¿Cuál es tu deleite? Déjame decirte que yo, en mi mente, yo bajé al huerto el lunes, ya no he ido más, pero mientras preparaba el mensaje, en mi mente he ido y he venido y meditando cuál es mi deleite. Porque una cosa de deleite es cuando te apasiona algo, pero deja de hacer las cosas que agradan a Dios por deleitarte en lo que te agrada. Y si yo mi deleite es el huerto y tengo que dejar de ir al oculto por deleitarme en el huerto, entonces estoy poniendo al huerto por encima de Dios. Y la pregunta era ¿en qué me deleito? Y llegaba a meditar en muchas cosas. ¿Qué es mi deleite? Yo te pregunto, ¿cuál es tu deleite? ¿En qué te deleitas? Hay veces que nos deleitamos, y en este caso muchos se deleitan, en que yo soy hermosa o yo soy hermoso. Y hay personas que se pasan horas y horas mirándose en el espejo para contemplar su hermosura. Y se deleitan observándose en un espejo. Y puede ser uno de un deleite. Como Ezequiel podía ser que durara días observando a su mujer. Pero hay otros que se deleitan en una serie. Hay una serie, hay un programa, y yo veo ese programa y esa serie, y es que puedo estar donde quiera que esté, y es que yo necesito ir a casa porque esa serie va a empezar a tal hora, y yo tengo que verla. Y nos deleitamos en eso. Otras veces es que no la puedo ver, pero me descargo la aplicación y sigo viéndola. Y es posible que hasta pague en la aplicación porque quiero ver esa serie. Y me deleito en ella. A veces me deleito en lo que ofrece el mundo y sus placeres. Y déjame decirte que cuando digo me deleito en el mundo, no es de lo que Dios ha creado, sino del sistema del mundo, lo que el hombre ha inventado. Y nos deleitamos a veces en esto.
Ahora déjame decirte que el deleite que ofrece el mundo es un deleite de la carne que se convierte en placer y deseo. Ese es el gran problema del deleite en la carne. Se convierte en placer y luego pasas a deseos y esos deseos nos llevan a más. En primera de Juan capítulo 2 versos 16 y 17, allí el apóstol Juan dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. Y el verso 17 dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece ¿para qué? Para siempre. Por eso es que el deleite nos lleva a esos placeres y a deseos, los cuales pasan. Todo pasa. La moda pasa. Si te das cuenta, el libro de Eclesiastés capítulo 3 dice que todo tiene su tiempo y que todo tiene su hora y que no hay nada nuevo debajo del cielo. Y que todo lo que es porque ha sido ya. No hay nada nuevo. Ahora tú ves la moda que está ahora, no es nueva. Te pones a observar y ya hubiera un tiempo que ya existieron. Sí. La moda de los pantalones de campana, los años 80, no sé, por ahí, vuelve otra vez a lo mismo. La moda del afro, vuelve otra vez a lo mismo. La moda de la barba que van con recortes y todo y con diseño, vuelve otra vez a lo mismo. Todo lo que es porque ha sido ya y no hay nada nuevo. Hay mucha gente que dice: ya todo está inventado. Se repite, se repite y se repite y vamos a caer otra vez como el hámster, otra vez a la rueda, a dar la misma vuelta. Porque los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, el placer de la carne, siempre vamos a querer complacer de nosotros algo. Y si no complace a los ojos, vas a complacer a los oídos. Porque viene alguien y te dice algo: ¿sabe qué sucedió en este sitio? Y aunque no quiera, la curiosidad dice que mató al gato o al ratón. Al gato. La curiosidad mató al gato. Porque nada más es que, ¿saben lo que sucedió en tal sitio? Bueno, es que no me interesa, pero cuéntame. A mí no me gusta mucho de esto, pero me entretiene. Cuéntame. Y vamos al oído. Pero otra cosa es que dice: oye, ¿sabes qué sucedió en tal sitio? Pero lo tengo grabado, ¿quieres verlo? La curiosidad nos lleva también. Pero deja ver, ¿cómo puede ser? Yo no lo creo todavía. Pero yo no lo creo, pero déjame verlo otra vez. Se vuelve otra vez. Y vamos como es antes, siempre al mismo sitio. Los placeres de la carne. El mundo pasa y sus deseos. Y cuando aquí Juan está diciendo el mundo, hermano, no se está refiriendo a la creación de Dios, sino al sistema. Al sistema que el mundo ha inventado, el hombre ha inventado. Todo pasa, pero Dios sigue siendo el mismo. La moda pasa, pero Dios sigue siendo el mismo. Por eso dice la Biblia: Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos.
A veces decimos, yo conocí a Jesús y le busqué. No, no, no. Jesús te buscó a ti porque ya Él te conocía. Hermanos, el libro de Gálatas, el apóstol Pablo dice en el capítulo 5, versos 17 al 21, y habla de los deseos de la carne. Dice que es contra el espíritu, y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. La carne siempre está dispuesta al deleite. ¿Pero al deleite de qué? De los placeres del mundo. El espíritu siempre está dispuesto. ¿Pero dispuesto a qué? Al deleite de Dios. Pero hay un problema, y es una lucha continua en nosotros entre la carne y el espíritu. Es una lucha de la carne y el espíritu. Es algo que no es algo nuevo, es algo que lo llevamos nosotros encima, porque llevamos el peor enemigo, que es la carne, y lo llevamos encima, y siempre vamos a caer en que la carne siempre va a dominar muchas veces cuando no estamos centrados en la voluntad de Dios. Y a veces vemos que la carne gana. Los placeres, el deleite de la vida, la carne, a veces gana. Porque hay un pleito continuo entre la carne y el espíritu. La carne quiere agradar al mundo, pero el espíritu, ¿a quién quiere agradar? A Dios. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Dice el libro de Gálatas, y seguimos leyéndolo, del verso 17, y dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que eso es lo que nos lleva a nosotros a los placeres. Manifiestas son las obras de la carne, que son: la primera, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho, antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero Pablo dice, y cosas semejantes. ¿Y cuáles otras cosas hay semejantes en nuestra carne? Se llama concupiscencia. Es algo que lo llevamos dentro. Esto no es que lo produce Satanás, ni que lo produce Dios en nosotros, sino que hay una palabra que se llama dominio propio en nosotros, y que hay en nosotros también una concupiscencia, que es el deseo de la carne. Que la carne lo que quiere es deleitarse. Pero el espíritu también quiere deleitarse en Dios.
y la carne quiere deleitarse en el mundo. Y cosas semejantes, dice el apóstol Pablo. Hermanos, en Gálatas capítulo 6, verso 8, dice que el que siembra para la carne, segará ¿qué? Corrupción. Y el que siembra para el Espíritu, segará vida eterna. Y es que cuando nosotros dejamos que la carne gane, lo que vamos es a cosechar corrupción. Y si dejamos que el Espíritu gane, vamos a cosechar vida eterna. Gloria a Dios. Y lo que yo me pregunto y a veces me digo, no voy a dejar que la carne gane, porque no voy a echar a perder una eternidad en Cristo que es por los siglos de los siglos, por 80 años de vida en los placeres, deleitándome en lo que la carne quiera. Entonces mira aquí lo que es una balanza. El que cosecha, el que cosecha en la carne, corrupción. Y si cosecha en el Espíritu, vida eterna. ¿En cuál lado quiere estar? ¿En cuál lado queremos estar? ¿Corrupción o vida eterna? Yo quiero vida eterna, porque es una vida en Cristo Jesús. Y ese sí que es el gozo. Y eso es lo que quiere el Espíritu. Eso es lo que quiere el Espíritu. ¿En qué te deleitas? ¿En qué me deleito? Hablamos de la soberanía de Dios. Hablamos de la obediencia de Ezequiel. Hablamos de deleite de la carne. Y ahora quiero hablar de deleite del Espíritu. ¿En qué te deleitas? ¿Me deleito en saber quién es Dios? ¿Me deleito en saber su amor por mí? ¿O me deleito en que Él habla todavía hoy, como también le habló a Ezequiel? ¿Te deleita en que Él contesta tus peticiones? En eso sí, hermano. En eso sí, que nos deleitamos mucho cuando Dios contesta mi petición. Porque cuando Él la contesta, así me pongo contento. Pero mientras no la contesta, estoy quejándome. Y estar en la soberanía de Dios es estar en la buena y en la mala. Amén. Sabiendo de que Dios tiene control absoluto de todas las cosas. Y que no importando cuál sea la adversidad y cuál sea el contratiempo de la vida, Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo fiel. La hermana Ada hablaba el viernes y hablaba sobre la adversidad de la vida que nos presenta, y hablaba de aquel paralítico del cual aquellos 4 jóvenes lo cogieron y fueron donde Jesús. Jesús estaba adentro, pero la primera adversidad que se encontraron era la multitud que no lo dejaba entrar. La segunda adversidad lo que encontraron fue el techo, que tuvieron que abrir por allí un agujero para poder entrar, pero encontraron 2 adversidades para llegar a Jesús. ¿Cuántas adversidades te puede encontrar para llegar a Jesús? Pero es que a veces también en esa adversidad creemos que nuestro problema es la prioridad,
que aquellos que llevaron al paralítico creían que el problema radicaba en la enfermedad del paralítico y querían que Jesús le sanara. Y cuando todo el esfuerzo que hicieron, llegaron allí, y cuando, me imagino que hubo un asombro grande, ¿no? Al ver a la gente, el esfuerzo tanto que hicieron para bajar el paralítico en una cama y bajarlo por el techo ahí, porque fue bastante agujero que hicieron. Y cuando llegaron allí, Jesús se queda mirándolo y le dice: tus pecados te son perdonados. Y ellos querían que lo sanara, porque para ellos la prioridad era la sanidad. Pero para Jesús la prioridad era sanar su corazón. El pecado que había, tus pecados te son perdonados. ¿Cuántas adversidades pasamos para llegar a Jesús? Porque pensamos que nuestro problema es lo primero y es la necesidad en nuestro interior y en nuestro deleite. Pensamos que es la prioridad primera nuestros problemas físico, económico. Pero cuando llegamos a Jesús, Jesús se da cuenta que nuestro problema no es un problema económico difícil, físico, sino que es un problema del alma. Y tiene que trabajar contigo y conmigo en el corazón. Y después que trabaja en el corazón, entonces es que Él empieza a trabajar en nuestro cuerpo. Cuando Él sana. ¿En qué te deleita? Hermano, el deleite que ofrece Dios es un deleite del Espíritu que trae paz, gozo y esperanza. El Salmo 37, verso 4, el verso 4 y 6, dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones ¿de qué? De tu corazón. No dice deleítate en la carne, deleítate en el mundo, deleítate en lo que encuentras por ahí. Te dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, porque uno de los deseos del Espíritu es deleitarse, y que nos deleitemos en Dios. Encomienda a Jehová tu camino, espera en Él, y Él hará. Ahora, ¿me deleito esperando en Dios? ¿O me deleito quejándome en la calle? Porque si me deleito esperando en Dios, voy a esperar el tiempo de Dios. Y cuando el tiempo de Dios llega en un silbo apacible. Elías esperó en Dios. Momento se desesperó. Pero un momento Dios lo saca de la cueva. Y él veía que venía torbellino. Y él decía: aquí viene Dios. Y pasaba. Llovía y pasaba terremoto. Tampoco. Pasaba la tormenta. Allí tampoco. Entonces esperó ese silbo apacible. Algo sencillo, suave, pero bueno. Y ahí venía la presencia de Dios. Ese es el tiempo que Dios quiere que nos deleitemos en su presencia, en el silbo apacible, donde esperamos en Dios. Y esperamos, no importando cuál sea la consecuencia, Dios siempre llega a tiempo, porque Él es soberano. Él es nuestro Creador. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El verso 5, ¿cómo dice? Encomienda al Señor tu camino, confía en Él,
y Él actuará. Él hará. Pero ¿qué es lo que dice? Confía. Esto quiere decir que no te desesperes, que no te desanime, que entre en la obediencia del Señor. Que Ezequiel no se quejó porque quitaron la mujer, no se quejó porque quitaron el deleite de sus ojos. Eso, él obedeció. Y él dice: hablé al pueblo por la mañana y en la tarde murió mi mujer. Una muerte súbita. Murió mi mujer, pero al otro día le hablé al pueblo. Y Dios que le dijo: no coma pan de lutado, no te pongas los zapatos de luto, no te pongas el turbante. Y cuando el pueblo te pregunte qué significa esto, tú vas a decirle qué es lo que significa. Pero no llores, reprime tus lágrimas. ¿Cuántas veces hemos llorado nosotros por cualquier tontería? Se me perdió 50 euros y ya estamos llorando por los 50 euros. Ezequiel perdió a la mujer y no lloró. Hermano, a mí me pasa eso y a mí los gritos se oyen en todo el túnel. Y es feo escuchar a un hombre llorar. Pero seguro si me pasa eso, hermano, lloraría, no esperaría a llover. A veces dice: es bueno llorar bajo la lluvia para que no veas tus lágrimas. Pero yo no esperaría que esté lloviendo, yo lloraría. Ezequiel reprimió sus lágrimas y no lloró. Hermano, el deleite del Espíritu da fruto. Cuando nos deleitamos en el Espíritu, da fruto. Dice Gálatas 5, versos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay que ley. ¿Te pueden meter preso porque tú ames? ¿Te pueden meter preso porque tú tengas gozo? Pues gózate en el Señor. Que no te van a meter preso porque te gozas en el Señor. Pero si te gozas en la carne y prendes la música por darle placer y deleite a la carne, seguro que el vecino te va a llamar a la policía y te van a quitar la música. Pero si te gozas en el Señor, hermano, no hay ley. Si nos gozamos en el Señor, el fruto del Espíritu es amor. ¿Te pueden llevar a la justicia porque aman? Porque tenga gozo, porque tenga paz. Pues eso es lo que nosotros tenemos. Tenemos el fruto del Espíritu. Y nos deleitamos en el Señor por medio del Espíritu que nos ha dado Dios. Tenemos paciencia y esperamos en el Señor. Y la palabra paciencia es del vocablo paz más ciencia. Ciencia significa conocimiento y paz significa reposo. Lo cual aquí el apóstol dice: está en reposo bajo el conocimiento de Dios. Eso es lo que tenemos que estar nosotros. En reposo bajo el conocimiento de Dios, esperando el tiempo de Dios. Y que Dios va a obrar conforme sea su voluntad. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermanos, el deleite del Espíritu trae obediencia. Cuando nos deleitamos en el Espíritu, obedecemos en el Señor. Pero si nos deleitamos en la carne, trae desobediencia. Pero cuando nos deleitamos en el Espíritu, trae obediencia al Señor. Y en esta mañana, como Ezequiel obedeció y se sometió a la voluntad de Dios, que tú y yo hagamos lo mismo. Que podamos someternos al señorío de Dios y dejar que Dios obre conforme a su voluntad y no quejarnos tanto. A veces somos quejitas.
Y eso nos impide deleitarnos en la presencia del Señor. Que como Ezequiel obedeció a Dios y se metió al señorío de Dios, que tú y yo podamos hacer lo mismo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.